gente, qué gusto verles un episodio más de esta temporada 1 y tenemos a un invitadazo, Tadeo, aquí en Aucas. No, la neta estoy hasta nervioso con eso. Sí, así sí, como, sí, como sí, si sí. estuviera mi suegra aquí. Ah, no. Me voy, cabrón. Cálmate. Por lo nervioso, digo, por lo nervioso. Así es. Antes de iniciar queremos Saludo para mi recordarles que dos de nuestros patrocinadores oficiales, Chorizo Don Gil, aquí aparece. Usted puede Sin comprarlo albur. y consumirlo sin albur, consúmelo. Es de soya, de cerdo y de res, un chorizo artesanal. Así es, y Holding HMO, si quieres comprar o traspasar o irte a ir a Marte, ellos son la mejor opción. Así es, qué óvole. Pues aquí está un gran amigo que la verdad el apellido está complicado, Está cabrón. pero yo no puedo decir nada porque mi nombre está peor. Exactamente, güey. Exactamente. Manuel de Argens. Ándale. Darjans. Casi, güey. ok, ¿Cómo, ya cómo, mero. cómo? Manuel de Argens. De Argens. No No. podemos ¿Dónde ni decir viene, güey, el Aucas. apellido? Puta, es francés. Ok. Pero pues somos como octava generación, séptima Ok. generación, algo así. Entonces ya. Pero Ok. por lo menos no te sucede así como quien dice, es que yo tengo raíces alemanas acá. Y... Sí, no. Sí, claro. O sea, sí. Mínimo, No. mínimo. De hecho, te hubieras puesto Kevin o algo así. Si No, te queda, güey, pues, no. te queda. Está bien, güey. Mira, está muy útil mis dos apellidos porque mi segundo apellido es Salazar. Oh. Entonces, en cualquier cosa que no sea oficial, soy Manuel Salazar, güey. Ok. Y ya, ¿no? Manuel de Argens, norteño con raíces en el suroeste, en Tabasco específicamente, ¿no? Bueno, nací en Tabasco, pero la familia de mi papá y mi abuelo paterno, todos están en la península de Yucatán. Yucatán, Campeche, Órale. Quintana Roo y Tabasco, ¿no? Oh, wow. Y Chiapas también. Oh, o sea. wow. Y te viniste al norte desde muy pequeño. Pues mi mamá es norteña, mi mamá es regiomontana. Ok. Entonces se conocieron mis papás en Monterrey, mi papá estudiando allá. Entonces, bueno, pues cuando mis papás se separan, yo muy chavito, mi mamá se regresa a vivir a Monterrey y crecimos en Monterrey, ¿no? 16 años aproximadamente en Monterrey. Fácil. Y sí. te vienes para Sonora. Me vine a Sonora. ¿Cuál es la razón que te vienes? No, por la chamba, güey. Para la Así, guiño. ¿Cuáles son las guiño. razones por las que alguien de afuera se viene a vivir a Hermosillo? Yo siempre digo que si encuentras, sobre todo hombres que se han Vatos, venido a ok. vivir a Hermosillo y les preguntas así, ¿por qué te viniste a vivir aquí? Si no se los trajo una empresa, o sea, que sea Sí. demostrable que vinieron aquí por chamba, no importa lo que te respondan, 8 de cada 10 se vinieron a seguir una mujer. Hashtag Luciano Enamorados. Sabatini El también. Luciano que se vino Yo no de sabía España, eso, pero saludos a Luciano, güey. Ajá. Oye, Sí, a ver, vamos sí. a terminar aquí con un debate, ¿no? Debate. Porque tú estás en las dos partes, Monterrey y Hermosillo. La carne asada, la neta. No, Sonora 1000 veces. No, yo Mil también veces, digo ¿sí o que no? son- Yo no ¿Sí como o no? carne, pero comí carne muchos años. Ok, O sea, tiene ok. poco que no como carne. Y yo, cuando iba a Monterrey, yo llevaba carne de aquí y les decía, a ver, cabrón, la carne se hace así. Por un lado, salecita y por el otro y a Así, comer. ya, vámonos. Así es, nada que le andas Ay, echando ay. ahí. Yo crecí viendo a los regios echándole cerveza y... Ajá. No. O el chimichurri, ¿no? Que le ponen Sí, así. no. O agarran los bisteces así llenos de nervios y grasa, güey, y los marinan 3 días, güey, para que medio sepan. No. Oye, yo no nunca hay he duda de entendido eso. eso cuando le echan algo Sí, yo. man. No hay duda de Sí, eso. sí, La sí, carne sí. es aquí. Así es, la Sí, carne Sí. asada. Que también la verdad, o sea, yo por ejemplo cuando viví, te decía allá en Ecuador, también los argentinos ese debate constante, ¿no? De cómo se prepara Claro, un buen sí. corte. Que también están pesados. La ¿no? neta, Sí, Están sí. pesados. a mí me tocó estar en Buenos Aires y muy rico. Sin embargo, siento que no... La sal, o sea, siento que le falta un poquito más de sal. A lo mejor porque tenemos el paladar un poquito más salado acá. Probablemente. Muy probablemente, ¿no? Que- Sí. No, pues es un honor, la verdad, una alegría el tenerte aquí con nosotros. yo- y yo feliz. espero que el tema fluya. Tenemos Todo algún... un personaje. Además, todo promete que se va a poner bueno. Ah, sí, sí. Así que- la artillería. Sí, No. O sea, es el primero que saca sus apuntes, ¿eh? Sí. No No es cierto, para no es cierto. apuntar. güey. Por si me avientan una que no sepa. Así güey. es, qué chido, men. No, la verdad, estamos muy contentos y muy honrados. Eres uno de las personas y de los personajes que trajo el movimiento TEDx aquí a México incluso, ¿no? Sí, no, a México no, a Sonora, digamos, Ok. ¿no? Ok, a Sonora. Cuando empezamos TEDx en 2013, que tuvimos la primera licencia, en México ya había por lo menos unas 20 licencias funcionando en diferentes niveles, ¿no? Pero ya había intentos, ¿no? Lo que pasa es que no había eventos TEDx como de buen tamaño todavía. Ok. Había un evento importante en la Ciudad de México
que era TEDx Cuauhtémoc. Había un muy buen intento naciente en Quintana Roo, pero que no terminaba de cuajar. Y estábamos nosotros, que también éramos al principio un evento pequeñito. Entonces, más bien, o sea, sí había... Y las demás licencias eran muy pequeñas, o no se hacían, se caían las licencias, cosas así. Entonces, sí fuimos parte como del primer movimiento sólido de eventos TEDx en México, que hoy creo que está bastante más duro, ahorita, ¿no? Ya es así como un movimiento muy conocido, ¿no? Como tal. Sí. A ver, pues, échale. No, es que me llama la atención porque incluso muchos... no conocemos o no conocíamos la diferencia entre TED y TEDx. Ajá. ¿Sí, sí, bueno, creo que la mayoría, bueno, es una mentira. Uno tiende a pensar que todo el mundo sabe qué es TED. Yo he aprendido a lo largo de los años, estos 7 años, que en realidad la mayoría de la gente no sabe lo que es TED. Sabemos, como los que estamos en este mundito de los contenidos, exactamente, de desarrollo personal, de tecnología, de innovación en este mundo, ¿no? Pero de ahí en fuera, mucha gente no conoce TED. TED es una conferencia que existe desde hace 36 años. El 84, leí algo así. Exactamente, que inició en California. La inició un arquitecto, Richard Burman. Y era, pues, como una reunión de cuates de allá en el Silicon Valley, que le llamamos hoy, que en ese entonces no se le conocía así. Pero en ese entonces, este arquitecto dijo, me voy a juntar con mis amigos que están en el mundo de las computadoras y esto, a juntarnos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Y TED significa tecnología, entretenimiento y diseño. Ese era el objetivo original, ¿no? Y se juntaban un año sí, luego 2 no, y luego se empezaron a juntar más seguido. Y entonces empezó a tomar forma ya como una conferencia, como un evento al que la gente podía asistir y comprar un boleto. Lo diseñaron desde un principio como un evento de acceso muy exclusivo, entonces eran boletos muy caros, pero te aseguraba estar como con las mentes más innovadoras del valle o de la zona oeste de Estados Unidos, ¿no? Pasan los años y por allá del año 2003, 2004, el arquitecto Burman dice, yo ya no quiero, ya me cansé, ya estuvo, lo hizo por muchos años, y entonces un empresario en quiebra, venía saliendo de la quiebra de la burbuja de las .com de los 2000. Y lo único que le quedaba era un poquito de dinero y una fundación que había capitalizado a través de sus negocios, que ya habían tronado, pero la fundación pues estaba resguardada. Entonces se entera que Burman quería vender TED, que ya no quería hacer TED, y le dice, yo te la compro. Compra. Entonces Chris Anderson, el actual director de TED, compra la conferencia a través de Sapling Foundation, que es la fundación de Chris Anderson, o que inició Chris Anderson. Y entonces ahí es donde empieza a revolucionarse TED, porque en 2006, imagínate, YouTube era una idea apenas, güey. Y en 2006, Chris Anderson, a partir de una charla que se da en TED ese año, que hablaba de... Vamos a contextualizarnos, güey. Hoy es muy común que contenidos como este que ustedes están produciendo, se los regales a tu audiencia, ¿no? Sí. Porque hoy sabemos que o lo puedes monetizar después, o te va a traer comunidad. Es una plataforma, ¿no? Exacto, o sea, vas a construir a partir de un contenido de valor que regalas. Pero antes del 2006, esa idea de producir algo de valor y regalarlo así nomás porque sí era una estupidez, una locura, ¿no? Exacto. Entonces, Chris Anderson, a partir de una charla de un economista que habló de este tema en esa conferencia, dice, oigan, ¿saben qué? Deberíamos de regalar las charlas TED en línea. Imagínate lo absurdo que sonaba, porque la gente que iba a TED pagaba $8,000 por el boleto, güey. Wow. Hoy la gente paga $10,000 por ir a TED, al evento que dura una semana. ¿Cómo le vas a decir a esa gente que tiene 10 años, 15 años, yendo a tu evento y pagándote miles de dólares por entrar, que ahora vas a regalar lo que ellos pagan miles de dólares por ver, güey, ¿no? Sí. Pues se la avienta Chris Anderson a partir de 2007. Ellos crean el canal de TED en YouTube. Y rompieron muchas marcas. Ese canal fue el primero en llegar a 100,000 suscriptores, que en ese entonces era un milestone gigantesco. Tuvieron la primera charla que llegó a 1 millón de reproducciones, que también era algo nunca antes visto. Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo mucho con la respuesta. No. Tenemos barra libre. No, güey, es que si me das cuerda. Y entonces, en 2009, lo que hace Chris Anderson es decide... pues democratizar TED de alguna forma, y creo que sí lo es, porque toman otra decisión, y hay que decirlo, no es solamente Chris Anderson, es un equipo de gente muy talentosa, pues es más como un equipo bastante horizontal, pero deciden prestarle la marca a quien quiera.
Entonces dicen, a ver, la premisa de TED que es encontrar ideas que vale la pena difundir. Ese es el eslogan de TED, ¿no? Porque en TED se cree que pues, no importa lo que le pase a la humanidad, no importa las catástrofes que vengan en el futuro, si tenemos suficientes ideas, si tenemos un buen arsenal de ideas, vamos a poder salir de la que sea, ¿no? Una transmisión de conocimiento, básicamente. Exacto, pero además, en un mundo tan tecnologizado, tan transaccional, Sí. como que a veces nos falta hablar más de nuestras ideas. Y las ideas son el germen de cualquier evolución, güey, ¿no? Y, por ejemplo, tantas cosas que nos han salido mal en este siglo, el capitalismo, el plástico, la contaminación, o sea, hay tantas cosas que hemos hecho mal porque probablemente como humanidad no conversamos lo suficiente sobre nuestras ideas, güey, ¿no? Entonces, el racional era, ¿cómo le hacemos para que esto que estamos haciendo en TED, que es un rollo de élite, de un grupo pequeño de gente, porque pues ellos pueden llegar a círculos específicos, pero no a todo el planeta, ¿cómo le hacemos para que esto pueda suceder en todas partes? Y que todo el mundo se beneficie de esta idea de encontrar ideas que vale la pena difundir. Y TED, hay que recordar, son charlas que además son breves, que también fue una innovación en ese momento. Hoy, un conferencista que si quiere echar 1 hora hablando, Dios te bendiga, compadre. Ya. Si es que crees en eso. ¿Quién va a querer escuchar a un güey que habla 1 hora? Alá te bendiga. O Mahoma, o quien tú quieras, güey. Pero, o sea... Y entonces TED dice, vamos a hacer charlas de 18 minutos o menos. Y entonces hacen este formato. Entonces en 2009 crean TEDx, que es estas charlas que si ustedes ven charlas TED van a encontrar TED y una X chiquita arriba. Sí. Ese X lo que significa es TED a la X potencia. Okay. Y entonces es cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera puede pedir una licencia a TED. Wow. Y decirle, yo quiero hacer TEDx Los Arcos. No, aquí es Palmar del Sol, ¿verdad? Palmar Sí. del Sol. Bueno, yo quiero hacer TEDx Palmar del Sol. La condición es que estés atado a un... perdóname. Me pasa lo mismo. Que estés atado a una zona específica, que atiendas a una comunidad específica. Entonces tú le dices, TED, yo quiero esa licencia. TED te va a hacer un cuestionario largo y vas a pasar por un proceso que tiene su chiste, pero no es nada del otro mundo. O sea, está diseñado para que casi cualquier persona lo pueda hacer. Y te van a dar una licencia para que organices un evento TEDx Palmar del Sol. Y listo, tienes una licencia de TED para hacer un evento y te dan un manual y además hay una comunidad de organizadores TEDx en todo el planeta que te ayudan y demás. Y entonces TEDx es lo que hace de verdad explotar a TED. Porque hoy vas a darte cuenta que muchas charlas que hoy son muy populares, que son muy famosas en el mundo, muchas de ellas son TEDx, que han salido de eventos como los nuestros, Sí. que son organizados por voluntarios, que no son un negocio, porque son unas condiciones que sean sin fines de lucro, que son charlas encontradas y preparadas por voluntarios, güey. Wow. Entonces, hoy hay más de 1,200 eventos cada año hay más de 1,200 organizadores y más de 3,000 eventos en todo el mundo. Solo hay 2 países donde no hay eventos TED y uno, ya no me acuerdo cuáles son ahorita. Uno es un país africano y otro es un país en guerra. Y no es Siria porque en Siria hay un TEDx. Y no es Cuba porque en Cuba hay TEDx Habana, que es un gran evento. Entonces, es un movimiento que ha cundido en todo el mundo. Y bueno, pues sí, en 2013 Oye, y empecé ahí, con eso. o sea, ahí se me hace muy interesante, ¿no? Cómo vinieron a marcar una pauta este formato y cambió, ¿no? También la capacidad en la que nosotros aguantamos una charla. Sí, también. porque todas las conferencias estaban diseñadas si te iba bien, a 30 minutos, 35 minutos. Ya. Y era de, ay, sí. qué rápido se le echó, ¿no? Y más porque, pues, nosotros que estudiamos homilética, hermenéutica, todo este tipo de cosas que te ponen puntos y pautas para poder dar un speech o una predicación, lo que tú quieras. Y el paradigma era, o sea, entre más largo y más sustentable, presencia de Dios. Más fregón va a estar, ¿no? Ajá. Más vas a tener a la gente ahí. Y es cierto, yo creo que hay espacios que son académicos que es una burla de dejarle 18 Claro, minutos, claro, ¿no? claro, Pero claro. por el ambiente académico que está, ¿no? Pero qué arte para quienes desarrollan esto, para sintetizar en 18 minutos y dejar mínimo una espina. Y yo creo que ese es el arte. Esa es la tarea, dejar una espina para que el que salga, pues investigue más, ¿no? Hay que recordar una cosa. Las charlas TED, o en este formato TED, están construidas sobre una sola idea. Ok. Eso es fundamental, ¿no? O sea, yo quiero convencerte de que no compremos café en vasos de cartón. Esa es mi idea, güey. Y puedo irme
atrás en el pasado y puedo hablar de ciencia y puedo hablar de futuro. Puedo hacer una charla que te vuele la cabeza, pero solo busca transmitir a tu mente una idea. Oh. Entonces, una idea en 18 minutos. O sea, si hablas una hora y no puedes comunicar una idea, tienes otro tipo de problemas y tienes que ir al neurólogo o algo así, ¿no? O sea... Y sobre todo si no la estructuras bien, Sí, y exacto. ya empiezas a abarcar otras áreas. O sea, en el ámbito académico, vamos, de transmisión de conocimiento, no, pues yo sí espero que un académico chingón me hable una hora o más, güey, Claro. ¿no? Claro. Porque no va a hablar de una sola cosa, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue que tú entras en esto? O sea, esa es una pregunta de cajón. No, espérate. La pregunta va porque con lo que estamos viendo, estabas en política. Sí, estabas en política. exactamente. De hecho, y te traemos una lanzas. pregunta ahí así de... Interesante, ¿no? Pero dale. Sí, mira, yo soy comunicólogo a fuerza, o sea, muy apenas. ¿Por qué? Porque siempre fui pésimo en la escuela. Ok. Tengo un severo déficit de atención. Entonces, para mí la escuela es... esta madre, con lo peor que me podían hacer. Quizá ahorita lo podría hacer por disciplina, convicción. constancia, Exacto, sí. exacto. Pero no, bueno, yo muy apenas. Soy comunicólogo muy apenas. Pero amo la comunicación y es lo único que he hecho toda mi vida y no planeo hacer otra cosa. Pero tengo formación periodística. Y aquí en Sonora, vivir del periodismo y ahorita hablaban de Luciano, por ejemplo. Luciano ha hecho un trabajo increíble levantando su propio medio, pero la mayoría de los periodistas en Sonora batallábamos un montón para salir. Y en ese entonces más, cuando dependías de que la radio te abriera el espacio, la tele te diera el espacio, que el periódico te dejara reportear. Era otro mundo. Pero bueno. Pero a raíz de mi paso por la comunicación, yo hacía un programa de radio aquí en la entonces grande de Sonora, la XCDM. Ya estoy hablando de historia muy antigua, güey. No. Yo no sé por qué, como que la recuerdo. No. O sea, mira, de esto... O sea, yo era un chavito, güey. Yo tenía 19 años en ese entonces, güey. Entonces... Pero bueno, a partir de eso, pues conocí mucha gente en la política. Y después de hacer un ciclo muy, muy padre en la XCDM... me invitan a trabajar en política. Entonces trabajé en política en la parte de comunicación. Entonces hice campañas y comunicación de funcionarios y demás. Terminé en México en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados y luego regresé para acá y en fin. Pero estando en ese mundo que me gusta un montón por la parte de... O sea, la parte de la política... como hubiera dicho la maestra Elvester, la parte de la alcantarilla de la política, que no es tan dramático, es la parte de las pasiones humanas y las ambiciones y las estrategias y demás. Esa parte es apasionante, pero requiere una serie de habilidades y de disposiciones que yo no necesariamente tengo. Y luego está la parte del tema de las políticas públicas, que también es apasionante, pero si no haces esto, está difícil que puedas hacer lo otro, ¿no? Entonces, me empecé a cansar quizá en algunas cosas y empecé a ver charlas TED como en 2007, 2008. Pero ¿tuviste algún sueño de llegar a alguna posición política alta o era como que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Fíjate, va a sonar bien, mamón, pero pues, ni modo. Yo me acuerdo aquí, en la oficina de enlace del entonces senador Héctor Larios, estoy hablando del año 2000, yo soñaba con una chamba, güey. Yo quería ser un güey en específico que en ese entonces era el director de comunicación del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, güey. Okay. Yo eso lo veía como, no mames, eso está bien lejos, qué chingón ese vato, güey, yo quiero ser él. Okay. Te estoy hablando del año 2000. En el 2006 tomé protesta como ese güey, ¿no? Entonces, 6 años te tocó. 6 años. No te voy a decir que llegué al pináculo de mi carrera, no, porque sin duda había otras posiciones muy interesantes, pero la verdad es que yo disfruté muchísimo el Senado y la Cámara de Diputados. Y luego nos regresamos para acá porque Héctor Larios, que era mi jefe, lo nombraron secretario de gobierno aquí en el gobierno del estado de Guillermo Padres. Y duramos 1 año y medio. Y como al año Héctor empezó a buscar otros horizontes y nosotros también. Y entonces, justo en esa época, cuando el trabajo aquí no era tan apasionante como cuando estás viendo temas de política pública, de leyes y demás. Entonces, ya había visto yo muchas charlas TED para entonces. Tenía 2, 3 años así, de manera muy obsesiva viendo y consumiendo charlas TED. Y hubo una charla de Seth Godin, un mercadólogo muy fregón, que me hizo pensar, ¿sabes qué? Ya, güey. Y entonces, las cosas se dieron muy bien e inicié lo que entonces se llamó Es Digital o Estrategia Digital, que fue la primera agencia de marketing digital acá. Y luego esa misma charla me hizo decidir a la fregada de la política, ¿no? Ok. Entonces el que se quedó como mi jefe después de que Héctor se fue,
me dijo, tú aquí te puedes quedar el tiempo que quieras, pero le dije, no, ¿sabes qué? Dame chance de acomodarme y listo. Entonces dejé mi cheque y mi comodidad y me fui a vivir del emprendimiento y su madre. O sea, ¿cuántos años tenías en ese más o menos? Pues estamos hablando del 2011, o sea, tenía 34 años, ¿no? Y me costó mucho trabajo, güey. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Güey, porque, por ejemplo, a mí me sucedió algo similar en el 2014. Fallece una hija mía. Uh-huh. Y yo estaba como director territorial, director nacional en algunas cosas. O sea, tenía mi posición, tenía todo. Pero estaba en ese momento donde trabajaba, pero por más que trabajaba, el desarrollo o el resultado de mi trabajo se lo llevaba alguien más. Claro. Sí. Entonces fue así como que a la fregada. Y cortar todo, más o menos a esa edad también. O sea, es como que cuando tienes estabilidad, cuando ya tienes... Dificilísimo. Sí, güey, sí. No, bueno. Levantarte. O sea, pasar de... Es quincena a... Ajá. Es quincena. Sí, o sea, ese cambio es a la madre, güey. Estar pagando la quincena y lo contable. O sea, no. Pasas más cuando lo haces legal, ¿no? Sí, claro. Bueno. Es más difícil cuando lo haces legal. Pues hacer ilegal es bien fácil, güey. Pero pues aviéntatela, ¿no? Pero... Sí. Fue difícil, pero fue muy satisfactorio. Así porque entonces, justo lo que acabas de decir, güey. Entonces, tu chamba tiene otro propósito. No voy a decir que es mejor o peor, pero tiene un propósito distinto. Y finalmente es muy refrescante cuando estás persiguiendo tu propio camino, claro. ¿No? Y es que tiene que ver con eso, ¿no? Que hay una satisfacción personal. O sea, hay totalmente. Hay metas y objetivos que nos ponemos y una vez que estamos corriendo hacia ellos, es como si despertáramos realmente. Yo sí porque es bien frustrante avanzar solo para estar alimentando a otra persona, ¿ok? O los sueños de otra persona y que tú solamente estés viendo ciertas, no voy a decir migajas, pero cierta parte del pastel nada más. No, yo sí creo que cuando te enfocas en lo que te apasiona, o sea, llega un momento en que tienes que decidir, o sea, ¿voy a seguir trabajando para los sueños de alguien más o voy a empezar a trabajar para construir estas ideas locas que traigo aquí? Acabo de leer un meme que me encantó y decía... De leer un meme, güey. Los memes no se leen, güey. No, pero lo que decía, güey. Lo que decía el meme, ¿no? Y dice el meme... De haber tomado mucho. A veces leo libros, a veces leo memes. O sea... No pasa nada, ¿no? Así, de ahí salen, ¿no? Y dice... ¿Qué dice? Mira, se me fue el rollo. Ve nomás, hombre. Ya me... Muy bien. Sí, todo bien. Vamos a llegar lejos. No, dice que cuando nosotros alcanzamos un salario mínimo viene a ser la anestesia que al final duerme nuestros sueños y nuestras ganas de alcanzarlo, ¿no? Que qué chido que si alguien está desarrollando y tiene un trabajo que le da estabilidad, que le da comida. Ya no te justifiques. No está chido. Está bien. Hay que comer primero, hay que comer. Mi compa pega el manazo y esconde la mano. No, pero... A ver... Justo antier, preparando a un speaker para una charla, justo hablábamos de ese tema. O sea, hay un rollo, esta cultura pop de la que yo fui víctima también. No me arrepiento, pues, pero esta cultura del emprendimiento pop está cabrona. O sea, hay toda una cultura que está tratando de convencer a todo el mundo de que lo cool, lo bien, lo bueno, lo chido es emprender, güey. Y que ser godín no está chido. No, espérate, güey. O sea... Yo conozco un montón de gente que es inmensamente feliz en un empleo donde hace las cosas que le gustan y persigue los sueños que está persiguiendo, que es su aspiración, pues. Sí, yo creo que pero es que no tienen... O sea, y no tú es malo. Puedes ser igual de cool, igual de rico, igual de exitoso adentro de una organización en la que recibes un salario a cambio de tu expertise como emprendedor, güey. Creo que está muy jodido que este mundo pop trate de convencer a todo el mundo de que hay que emprender. No, güey. Cuando emprendes de a de veras, güey. Cuando tienes... Pues yo tengo 10 años sin recibir un salario, güey. No, aprendes que... Puta, hay días en los que dices, chinga, ¿cómo me gustaría tener una chamba, güey? Y que llegara el día 15 y me llegara mi lana, ¿no? Porque tiene otras broncas. O sea, ninguno de los dos mundos es ideal y ninguno es perfecto, güey. Yo creo que tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con más... ¿cuál es tu pasión? Pues, y ¿dónde la puedes desarrollar? ¿Qué quieres hacer? Porque, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo porque tenía jefes y así y demás. Y yo descubrí que inclusive teniendo un jefe y trabajando en una oficina y todo, tú puedes llegar a desarrollar y desarrollar. Una de las estrategias que más utilizaba era hacerle creer a mi jefe que las ideas eran suyas. O sea, y era como que, no, sí, qué fregón, vamos a hacer. No, y no importa, porque cuando estás ahí
y algo te apasiona, no importa quién se lleve en una Pero medida eso del que tú crédito. estás diciendo, precisamente eso, está bien loco porque tiene que ver con nuestro narcisismo, pues. Incluso muchos deciden emprender. ¿Por qué? Porque quieren solamente alimentar su narcisismo, de decir, ¿sabes qué? O su orgullo, decir, yo soy el más fregón, yo esto, yo lo otro. Es una cuestión de modas, Sí, pues. sí. Totalmente. Entonces, cuando tú entiendes que es cierto, yo en lo personal, yo tengo un empleo con salario base y aparte estoy siguiendo mis sueños, ¿ok? Estoy avanzando, estoy como que no sé ni cómo me parto, pero lo hago. Pero llega un momento en el que si yo me la llevo quejando por lo que estoy acá, pues mejor salte, pues. Pero además, a ver, o sea, otra vez, güey, yo puedo tener un empleo que me da un ingreso que me resulta cómodo y que me permite dedicarle tiempo a otras cosas que si fregón. no tuviera un ingreso no podría hacer nunca, güey. Y a lo mejor luego esas cosas me van a dar otra forma de vida. O sea, de nuevo, cada quien su estrategia pues, para crecer. Tiene que cabrón. ver con un sistema de creencias que Ahí nos es donde entramos a los desarrollamos. mitos que estamos ahorita, a las Exactamente. mentiras que nos creamos. Y ahorita, Exactamente. pues a las redes sociales es la plataforma increíble para crear mentiras, para crear mitos, para crear narrativas que llevan a las personas en un solo camino. Y tenemos a millones de personas que ahorita con esa pandemia se vieron mucho más expuestos en cuanto a que, a que su negocio se cerró. O sea, nosotros iniciamos un negocio, mi esposa y yo, y lo tuvimos que cerrar y fue complicado, pero fue, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a continuar, vamos a levantar la cara y vamos a avanzar, ¿no? Esta parte de irnos deconstruyendo constantemente, ¿no? Y aquí la pregunta siguiente va, ¿cómo concilias esa parte de tu emprendimiento? O sea, Ajá. sales de la parte godín, ¿ok? En Ajá. la política, desarrollar De la un grilla. puesto, ¿ok? De la grilla, donde también desarrollas... Pues que en todo lugar hay grilla, ¿no? Ajá. Al Sí, final sí, de sí, claro, cuentas, sí, o sea, sí, sí. O sea, donde desarrollas comunicación y estabas haciendo hasta cierto punto lo que te apasiona. Comunicación Sí, sí. política a comunicación de emprendimiento o de inspiración como lo que es TED. O sea, ¿qué diferencia ves? No, hay mucha diferencia, pero hay habilidades que funcionan en los dos. O sea, tengo que decirlo, en la política yo tuve una oportunidad gigantesca de aprender muchas cosas, que eso es algo que te da el servicio público. Sí. Además, yo tuve un jefe, que debo decirlo, que era un güey muy abierto a conocer y a experimentar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, un día llegué y le dije, oye, güey, necesitamos crear una dirección de comunicación digital. Te estoy hablando del 2006, no existía eso, güey. O sea, no existían Facebook los- apenas Facebook estaba. apenas, Claro, así, güey, acá. Ni no, era güey. ni famoso ni A ver, nada. en ese entonces lo que había eran blogs, güey. MySpace. Sí, güey. Entonces, y le dije, oye, güey, necesitamos una dirección de comunicación digital, güey. Pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde se tiene esa idea? ¿En qué te inspiraste para eso? No, de solucionar un problema. O sea, cuando yo tenía 206 diputados, eran mis jefes, güey. 206 jefes. Y todos, con todo el respeto para todos, pero todos se creían La mamá de únicos. Tarzán, Y, ¿no? exactamente. Y con razón. O sea, todos habían ganado una elección, güey, ¿no? Sí. Entonces, pues tienes razones Ah, para sentirte córreme. líder. Todos son líderes, güey, ¿no? No manches. Bueno, entonces, ¿cómo le haces, güey? En ese mundo en el que lo que la ciudadanía se enteraba de los diputados hasta la fecha era solo lo que los medios de comunicación decidían publicar, güey. Entonces, la chamba de uno es cómo le saco la vuelta a los medios y trato de comunicar a mis diputados directamente con sus electores, güey, ¿no? Y entonces, en esa época, 2006-2007, lo que había era, ya Internet ya era un medio Sí. que tenía un share ahí más o menos interesante, y los blogs eran el medio de moda. Había blogstars, ¿no? Los influencers de entonces eran blogueros. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Hicimos equipo con una agencia muy buena. Dijimos, vamos a hacer un motor de blogs, como lo que era Blogspot en ese entonces. Quien me está escuchando y tenga menos de 30 años, no tiene idea de lo que estoy hablando. Yo sí estoy entendiendo. Sí, no, yo, evidentemente también, güey. Wikipedia. Exacto, güey. Pero para nuestros diputados. Entonces hicimos un motor de blogs. Gracias a que Héctor Larios, que era mi jefe, dijo, órale, va, nos le echamos. Y le puso inversión a crear esta dirección de comunicación digital. Creamos un motor de blogs para los diputados. Entonces era como un blogspot, pero nuestro. Entonces cada diputado entraba y hacía su blog y le ponía sus colores y sus cosas y sus gifs y sus chingaderas, güey. Y publicaban ahí sus cosas, güey. Y fue un experimento que a la larga creo que no funcionó muy bien como esperábamos, pero fue un muy buen experimento que puso las bases para eso, porque antes de eso no había áreas de comunicación digital en ninguna oficina pública. Después de eso y de que, voy a presumir, nos dieron un premio por eso, muchas oficinas públicas a nivel federal empezaron a hacer lo mismo, ¿no?
Y no porque lo hayamos hecho nosotros, porque la coyuntura... La tendencia. Iba la tendencia, sí. Pero bueno, aprendimos un montón. Entonces, todas esas son habilidades que también sirven acá. Al final de cuentas, lo que me llevó a TED fue una charla sobre marketing, ¿no? Okay. El mismo camino. Entonces, no hay en realidad mucho que conciliar. Lo que más bien me ayudó mucho de ese mundo, cuando estás en política aprendes de muchísimos temas. O sea... y sobre todo en el ámbito legislativo, güey. Un día estás con la ley antitabaco, y otro día estás con el presupuesto, y otro día estás con la reforma judicial, y otro día estás con una ley para las guarderías, o sea, estás en muchos temas todo el tiempo. Yo hacía comunicación, entonces mi chamba era entender los temas de todos los diputados y ayudarles a comunicarlos. Entonces, esa diversidad de temas me ayuda un montón hoy que hago eventos TEDx, porque ahorita estoy preparando speakers sobre violencia, sobre ciencia, sobre alimentación, sobre cualquier cantidad de temas, ¿no? Lo que te permite es esta habilidad de cambiarte de sombreros y cambiarte de contexto para entender lo que cada quien quiere comunicar y ayudarlos a comunicarlo lo mejor posible, ¿no? Que eso es lo que a mí me encanta, güey. ¿Y cómo fue la transición? De lo político a TED, de chingazo, güey. Sí, o sea, caíste parado así. No, abrí la agencia unos meses antes de dejar la chamba en el servicio público, pero te estoy hablando de 2 meses, ¿no? O sea, fue un periodo de 2 meses que abrí la agencia, contraté a las primeras personas, teníamos un par de clientes con los que pudimos arrancar, y a los 2 meses dejé mi posición en el gobierno del estado y ya me fui a la agencia. Y pues pasé de ganar un cheque bien cómodo a esperar al final del mes a ver qué me quedaba a mí, güey, ¿no? ¿Y cómo te fue en esa transición de, por ejemplo, bueno, me lo estás contando, ¿no? Pero en la parte del estado de Sonora, siendo que somos un estado que en una medida yo sí considero que somos abiertos para muchas cosas, pero en otra medida somos como muy sombrerudos, pues, o sea, muy rudos para enfrentar sobre todo los cambios no sé, o sea, estás hablando del 2006 y yo recuerdo que aquí la mayoría de amigos y todo era como mucha resistencia a Facebook, por ejemplo. Sí, claro. Porque era MySpace. Y era como que Facebook, ¿qué es eso? Ni va a durar y la fregada. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi Facebook, toda la gente así como que, ¿qué haces eso? Nadie se va a subir. Tienes high five. Sí. Entonces, ¿cómo fue para ti iniciar un nuevo, pues no me refiero a iniciarlo globalmente, sino aquí iniciar como tal, así? Sí fue difícil. Nuestro primer cliente fue en ese entonces, porque hay que decirlo, yo partí del privilegio, ¿no? Porque tuve la oportunidad de abordar al entonces alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, y proponerle hacer un canal de atención ciudadana vía Twitter, güey. ¿No? En ese entonces, esa cuenta Hermosillo Gov se llamaba. Sí. Fue una innovación porque la gente le decía a Hermosillo Gov en el Twitter, hay un hoyo en tal lugar. Y entonces estaban gente muy chida en la oficina que cachaban la mención, se iban al sistema de atención ciudadana del ayuntamiento, lo daban de alta y le contestaba la cuenta al ciudadano, ya reportamos el bache, tu número de reporte es tal, y luego le avisaban, oye, ya se arregló tu bache, ¿nos puedes confirmar? Y el ciudadano decía, sí, ya lo arreglaron, gracias, güey, ¿no? Empezamos a hacer esa chamba. Tiempos hermosos. Sí. Cuando en el Twitter no se dedicaban a mentarte la madre, a crear troles y demás. Bueno, entonces eso hicimos, la verdad es que eso es lo que hizo que la agencia pudiera arrancar. Si no, no hubiera sido posible, o por lo menos no como lo pudimos hacer. Eso nos permitió empezar a buscar clientes que no dependieran de conocer a nadie, ¿no? Entonces yo me salí a vender y no sabes cuántas puertas toqué. Y en ese entonces vender servicios de marketing digital era explicarle a los empresarios qué era Facebook, güey. O sea, era un mundo muy arcaico. Pero lo logramos. Por ejemplo, logramos al principio que confiaran en nosotros el Hotel San Ángel, la Oficina de Comisiones y Visitantes de la ciudad. Trabajamos en unas cosas con Cafenio, con El Imparcial. Y ahí fuimos poquito a poco creciendo. Sí es cierto que fue una gran ventaja ser la primera agencia digital acá, porque sí siempre hay los early adopters que sí dijeron, me interesa, y le entraron. Y éramos los únicos que ofrecíamos un servicio estructurado. Sí había gente dando servicios como aislados, de freelance, pero no había un servicio de agencia estructurado, un poco más formal. Entonces logramos eso y tuvimos altas y bajas. Al principio fue un arranque muy positivo y luego se puso difícil y, en fin, ha sido altas y bajas. Pero aquí estamos, güey. La agencia acaba de cumplir 10 años este año. Y seguimos funcionando y contentos. O sea, por ejemplo, yo veo que en nuestra evolución, en nuestro
devenir de la vida vamos evolucionando, vamos deconstruyéndonos, vamos avanzando, nuestras narrativas van cambiando incluso. Veo que eres una persona también que no se aferra a ideales. Sí tiene algunos, pero no... Pragmático el amigo. Ajá, sí, o sea, va siendo un poco más práctico en ese sentido. Y lo interesante es que las ideologías tú les tienes como así, no, o sea, no es que las cierres, pero es como que, a ver, va un signo de interrogación. Sí. En este proceso de Manuel, o sea, porque nosotros, yo en lo personal, yo en su momento fui un cazador de brujas en el ámbito religioso. A la madre. Yo siempre fui un hereje. O sea, fui no, y yo soy abierto y lo digo, soy un cazador de brujas en rehabilitación, ¿no? O sea, fui eso porque yo observaba... A mí me tocó darle una clase, bro. Sí, o sea, una clase. Sí, nos tocó una clase con él y yo, o sea, fui criado en el sentido de mi pensamiento de una forma donde esta era tu forma de pensar. Yo crecí en un ambiente religioso que era una burbuja en mi casa. Mis papás son increíbles. Como muchos mexicanos. Seres humanos, exacto. Ahora soy una bruja, ¿no? Que está siendo casada. De hecho, abro el paréntesis. Me acuerdo que en la primera clase que yo estuve con él era un grupo horriblemente rebelde. Y llego, a mí me tocó darles la parte de misionología y fenomenología de la religión. Entonces llego y les empiezo a hablar de exponentes, Hegel, Nietzsche, o sea, Marx. Y para eso nosotros... Y este vato se levanta la mano y dice, ¿pero por qué vamos a ver en Nietzsche? Si Nietzsche, o sea, es un ateo y que sabe que... Y luego yo le pregunto, ¿lo has leído? No, para mañana quiero un resumen del anticristo de Nietzsche. Ya todos. Y llegan al día siguiente todos agüitados. Nietzsche tenía razón. Y, o sea, es esa parte, ¿no? En la que todos estamos siendo confrontados. En la política se da mucho eso, ¿ok? Pero hoy, por ejemplo, que hay muchas guerras en cuanto al gobierno que está actual, del que salió, del que no ha llegado. Entonces, tanto en la religión como en la política, los aspectos de ideologías vienen a traer un daño a las personas increíbles. O sea, ¿cómo ha manejado... Manuel, ese aspecto? O sea, ¿fuiste alguien arduo defensor de esa apertura siempre? ¿O en algún momento, o sea, estuviste así como yo lo estuve, así como que Simón? Yo creo que tengo unos 2 o 3 años en que he estado deconstruyendo mi vida, deconstruyendo mi fe, deconstruyendo mi espiritualidad, mis conceptos y todo. Pero es muy difícil, o sea, es muy complicado. Y yo observo, por ejemplo, a mis papás o a mis amigos que creen de cierta forma... Qué hermosa es la ignorancia, ¿verdad, carnal? Sí, exacto, güey. Es hermosa. Ignorance is bliss, güey. Sí, exacto, o sea, la neta, trae mucha paz, trae mucha... Crees que tienes la verdad, ¿no? Ajá, Entonces, no necesitas cuestionar nada. ¿Cómo enfrentas eso tú en la política? No, fíjate... A ver, en tu vida personal. Ajá, yo tengo un tránsito amplio en ese tema. Yo nací como tú y probablemente como tú también, Tadeo, en una familia... católica. No súper mocha, pero católica. Norteña, católica. Norteña, regiomontana, güey. Eso sí, hay un tema. Mi mamá, que se divorció cuando yo estaba muy niño, o sea, mi hermana y yo estábamos chicos. Imagínate, güey. A ella le dijeron, mi familia es católica, a ella le dijeron, y es que si te divorcias y te casas con otro güey, estás en pecado mortal. Entonces, pues mi mamá, sí íbamos a misa y esto, pero no creas que era así de que, híjole, todos los domingos a fuerza. Más mis abuelos nos llevaban que mi mamá, que también hacía el esfuerzo. Pero, claro, mi mamá desde esa época como que empezó a medio soltar el tema un poco, ¿no? Hicimos la primera comunión y tal. Les decía ahorita hace rato antes de empezar... yo estudié en escuelas católicas, güey, de maristas, que son súper cool los maristas, sí. Pero... obviamente íbamos a misa los viernes, güey, ¿no? En la escuela. Y rezábamos a diario y repetíamos las mismas cosas a diario. Y mis amigos todos muy católicos hasta la fecha. Pero empiezan a brincarte cosas, güey. Lo que dices es cierto. La ignorancia es felicidad. Y no tiene nada de malo. Pero, pues, por mi formación, quizá no la de mi casa, sino la que tuve después. O sea... la de la calle. En la formación periodística, donde... en el periodismo, pues no puedes decir ni publicar cosas que no puedas comprobar. Entonces, a partir de ahí,
Cuando esa forma de pensar se convierte en un tic, en un hábito, yo no puedo decirte nada que no pueda comprobar. Claro. De pronto, cuando estás hablando de esto, de los rollos religiosos, ay, cabrón, estoy diciendo muchas cosas que no puedo comprobar, güey. Yeah. Y cuando te entra la curiosidad, empiezas, como dices tú, a deconstruir muchas cosas, a cuestionar muchas cosas. Y sí es difícil, porque todavía, el día de mi boda, yo me casé por la Iglesia Católica, el día de mi boda, yo le dije a mi esposa, tú eres la prueba más fehaciente de que Dios existe, güey. Pero antes de eso, hablé con el sacerdote que nos casó y le dije, a ver, güey, la neta, yo estoy en medio, estoy a punto de hacerme ateo, güey. Porque ya había pasado por un proceso de mucha investigación, de mucha lectura, de mucho cuestionamiento, donde decía, a ver, güey, está muy raro este pedo de que me digan que, por lo menos en la Iglesia Católica, que tengo que creer estas cosas porque así son y me chingo. Y que si las cuestiono, estás mal. entonces es un pecado mortal y me voy al infierno. Hasta con madre, güey, ¿no? Mendigo adoctrinamiento. Ajá, güey. Ya me empezó a sonar extraño. Entonces empecé a leer mucho más del tema. Me empezó a molestar muchas cosas. Me empezó a molestar que mi mamá creía que la salvación de su alma estaba en la comunión, pero también a mi mamá le habían dicho que ella no tenía salvación porque, fíjate, porque se divorció de mi papá, que era un gran hombre, se casó con un tipazazazazo, güey, y se dedicó mi mamá toda su vida a chambear, a fregarse, a sacrificarse para que mi hermana y yo fuéramos a la escuela, estudiáramos una carrera, tuviéramos una vida y la chingada. ¿Cómo, güey? ¿Me vas a decir que entonces la señora se condenó para siempre? No voy a decirle lo que estoy pensando, güey, pero a ver, güey, neta, Claro. ¿esa es la religión que me promete a mí la salvación? Bueno, ¿Qué tipo de salvación es esa? ajá, güey, no mames, pero además no lo puedo aceptar. Entonces, a partir de ahí empecé a cuestionar muchas cosas. Pero esa reacción es muy visceral, ¿no? Es muy emocional. Sí, claro. Y dejémosla a un lado. Pues ya cuando te pones a ver las cosas... Bueno, eventualmente, poco después de que me casé, güey, y que le dije al padre, oye, la neta, yo ya no creo un chingo de cosas. Y me dijo, no te preocupes, a mí me corrieron del seminario. Y por eso me sentí en confianza, porque me platicó que a él lo corrieron 3 veces del seminario, güey. Y que era un güey tan cuestionador como yo. Y dije, bueno, tú sí me puedes casar, órale, güey, ¿no? Y me casó. Todavía hasta hoy digo, híjole, creo que no debí haberme casado por la iglesia. Pero bueno, en su momento fue mi decisión y la tomé con la información que tenía. Desde entonces he seguido en este proceso de cuestionarlo todo, güey. Y he llegado a la conclusión de que... Y no es la conclusión, ¿eh? Creo que todos sí, estamos en una búsqueda. Exacto, todo es una búsqueda. La que hoy te está eterna. sirviendo. La que hoy me sirve es... Al final, güey. Si me preguntas qué creo... Yo no creo en el Dios como esta figura teológica, un güey o 7 güeyes. No creo en o 10,000 vírgenes. Sí, o sea, exacto. No creo en una entidad que está diseñando nuestra vida y lo que hablamos ahorita, ¿no? El materialismo, el idealismo y la madre. O sea, no creo en una deidad que está armando nuestras vidas y sus tiempos son perfectos y estas madres. No. Al final de cuentas, ¿sabes qué? Creo que no tiene relevancia, güey. O sea... Es bien estúpido ponernos a pensar, y entonces cuando me muera, ¿me iré al cielo o al infierno? Es irrelevante, güey. Y si Jesús fue el Hijo de Dios, irrelevante, güey. Y si Mahoma fue un profeta iluminado por Dios directamente, irrelevante, güey. Lo que cuenta, o sea, tú no sabes y yo no sé, y nadie sabemos cuando nos muramos qué le va a pasar a nuestra conciencia, a nuestra alma. No lo sabemos, güey. Pero si le lees un poquito, lo más probable es que ni te vayas a un infierno, ni te vayas a un cielo, no, pero no lo sabemos. Entonces, como no sabemos lo que va a pasar después, güey. Porque no lo podemos observar. Porque no lo podemos observar, porque no hay forma de... Porque nadie ha regresado a decirnos, digo, esta es la pregunta que los humanos han hecho desde que piensan 2 más 2, güey. Creo que lo único relevante es lo que hagas en esta vida, güey, ¿no? Entonces, tú te consideras como un materialista dialéctico, más o menos, por ahí. Ay, cabrón, batallo con esas definiciones. Pero si es eso, sí. Sí. Pero, o sea... Porque a final de cuentas, o sea, a lo que alcanzo a ver es que tienes esa forma... Que la verdad yo comparto mucho de lo que estás diciendo. Muchísimo. Porque no puedo comprobar nada. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando a mí me preguntan qué es lo que pudiera considerarse que es lo que salva, yo digo que hay verdades o principios o mensajes que vale la pena rescatar solamente. O sea, y que de esos mensajes yo puedo construir algo sobre lo que voy entendiendo de la vida. Fíjate, por ejemplo, trabajar
en instituciones panistas, yo sé que hoy el PAN es el diablo y la chingada, pero y son los conservadores y este rollo, pero aprendí algunas cosas. El PAN no es un partido, o sea, es un partido que tradicionalmente se ha recargado en la Iglesia Católica y por eso lo clasificamos como mocho y de derecha. Y el PAN lo que es un partido demócrata cristiano, güey, ¿no? ¿Qué se refiere a esto? Que toma del cristianismo la filosofía humanista para construir su propuesta de país o de estado, claro, de lo que quiere hacer, güey, ¿no? Pero en ningún momento... Pero exacto, con el dedo. Pues, exacto. Sí. O sea, pero en ningún documento del PAN dice Dios y Jesús y María y Dios te bendiga. Nada de eso, güey, ¿no? Simplemente habla de humanismo, ¿no? Que al final de cuentas es un idealismo, porque es la idea, o sea, equiparada a Dios y a la idea como tal. Claro, ese es como el racional, güey, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Pero yo rescato del humanismo esto. A ver, güey. Como no sabemos qué va a pasar, pues lo importante es lo que haces en tu vida. Entonces, ¿a qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu dinero? Si tienes una empresa y ganas dinero, ¿qué haces con ese dinero? ¿Te lo tragas o haces algo? Al final nosotros, por ejemplo, en nuestro acompañamiento con las personas que llegamos a tener en la tribu o con los que influenciamos, es decir, a ver, si tu espiritualidad te está llevando a un crecer colectivo, a un sumar, a un dejar un mejor mundo del que te dieron cuando llegaste. O sea, esa espiritualidad te está formando para poder trascender en la vida, ¿no? Porque el problema que veo en muchas personas que están en contra del aspecto religioso y con muchísima razón en cuanto a la religión institucional, es por eso. Porque hemos creado más división, hemos creado más... aspectos que llevan a las personas a estar ciegas. Acabamos de leer, el Esdras y yo acabamos de leer un post de un vato, güey. ¿Qué puso? Espérate, es que ¿leíste un meme también? No es un meme. Le dediqué 4 horas a ese meme. 4 horas, no, analizándolo, ¿no? Y dice... Nuestros chicos de la iglesia no están listos para ir a la universidad porque no están bien adoctrinados para enfrentar las doctrinas herejes, algo así. Y yo no sé. Sí, claro, güey. O sea, y es cierto, o sea, mínimo el vato... En el 2021, alguien diciendo esa babosada. Exacto, o sea, entonces, por ese tipo de comentarios, me explico, hay ciertas corrientes que en el aspecto de la espiritualidad nos puede llevar a vivir una vida digna y crear quizá un aspecto y una sociedad mucho más desarrollada, mucho más digna en ese aspecto, pero por ese tipo de conceptos y de criterios donde vemos a personas que están a favor del aborto y los señalamos y los apuntamos en vez de, desarrollar un diálogo, ¿verdad? Que están en contra del matrimonio igualitario, lo que tú quieras. Pero fíjate, justo ayer tuve esta conversación con alguien. ¿Qué? O sea, está bien, aborto, matrimonio igualitario, está bien. ¿Y? O sea, ¿y si el aborto es legal, qué? ¿Y si el matrimonio igualitario es, que además yo estoy a favor, qué? O sea, si tú crees, otra vez, ideologías, güey, el problema es diferenciar entre lo que crees y lo que sabes. Así es. Entonces, si tú eres María Pérez y tú crees que el hijo que estás cargando está vivo y tiene un alma y tiene un corazón y la chingada, pero no lo quieres tener, pues no vas a abortar, güey. Pero si no lo crees y tú crees que está bien y que para tu vida, pues ni modo, tú tienes que terminar el embarazo, perdón, quien se encabrone, está bien también. Cada quien me enfrenta las consecuencias. Yo creo exactamente, güey. Al final de cuentas, ¿qué Dios qué? ¿Alma qué? ¿Espíritu qué? O sea, estás vivo aquí, güey, y son tus decisiones aquí de acuerdo a lo que tu vida te ha enseñado que es lo bueno. No queremos que la gente haga X o Y, bueno, hagamos acuerdos sociales que nos permitan eso. Pero lo que sí no creo que esté bien es que el Estado, güey, otra vez, otro mito que nos creamos en grupo, que el Estado le limite las decisiones a la gente, güey. Cuando debe gobernar para todos. Cuando debe gobernar... ese es el gran ahí dilema. Te va, ahí les decía eso, güey. Es que, ¿por qué vamos a hacer que las ideas de una minoría rijan a la mayoría? No, espérate, güey. Yo soy un hombre blanco, heterosexual, con educación. Yo no necesito que el Estado se preocupe por mí. Yo nací incluido, yo nací con oportunidades, yo nací con privilegios, güey. El homosexual, güey.
que vive en las orillas de la sociedad, ese güey necesita que el Estado lo proteja y lo ponga enfrente porque ese güey batalla un chingo más que yo para obtener oportunidades. Y cuando homologamos prácticamente, hacemos un análisis de las palabras que dicen, se le atañen a Jesús, nos vamos a dar cuenta que todo el mensaje de Jesús era de dignificación. Sí, claro. A la mujer, al hijo del sirviente del centurión, que probablemente era homosexual. Exacto. A la samaritana, a la sirofenicia. Entonces, el problema es que queremos a veces estandarizar nuestras ideologías. Y yo cuando hablo con las personas y las mentoreo, les digo, es que tú no estás para preguntarte qué creen los demás. Y fíjate, otra cosa. Otro ejemplo de lo que creemos y lo que sabemos. ¿Qué creemos? Bueno, yo no, pero ¿qué cree la gente que se opone a este tema? Que el homosexualismo está mal. Que es malo la persona. Ajá, que está mal. Que los hombres se casen con hombres está mal. Eso es lo que creen, pero no es lo que saben, güey. Porque si te clavas a estudiar y lees la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que en la línea de tiempo de la existencia de los humanos, durante más tiempo el homosexualismo ha sido parte normal de nuestra vida que no. O sea, el homosexualismo es malo no desde que Jesucristo estuvo en la tierra, desde que Constantino creó la religión católica, entonces el homosexualismo se convirtió en algo negativo porque para la Iglesia Católica, que era en realidad el intento de los romanos por subsistir, güey. Porque se veían un movimiento que atentaba contra todo su sistema de gobierno. Pero fíjate, el Imperio Romano estaba decayendo, güey. Claro. ¿Qué necesitas para que un imperio se mantenga? Que haya más súbditos del imperio, güey. ¿Y cómo le haces? Que tengan más chamacos. Claro. Entonces, ¿qué haces? Hombre y mujer es la familia y la chingada y te inventas todo este rollo de que no, el homosexualismo está mal porque el homosexualismo se practicaba sin problema en ese entonces. Valores intersubjetivos. Exacto. Pues, entonces, que fueran aceptados. Cálmate, Roberto Martínez. Yuval Harari. Pero, o sea, los humanos hemos vivido perfectamente en homosexualismo más tiempo que el que no. Entonces, no sabes que el homosexualismo está mal. Crees que el homosexualismo está mal, pero lo crees desde la ignorancia, güey. Pues claro, y es que al final de cuentas, históricamente hemos sido una civilización completamente adoctrinada. Desde la parte religiosa y desde la parte ya no me van a hablar muchos amigos míos. O sea, la neta. A nosotros tú van a sacar video ya. Explícale a un católico, a un cristiano, que gran parte de sus creencias parten por mentado Constantino y que todo lo puso en una licuadora también. Pues explícale que la Biblia tiene un proceso histórico de conformación y cómo si es la palabra de Dios, pues, ¿no? Entonces, hay cosas que yo digo, ¿cómo en pleno 2021 seguimos creyendo esas cosas? Pero fíjate, pero me voy a regresar a algo muy importante. Porque quien nos esté viendo o escuchando probablemente va a decir, no, ya deshicieron. Sí. La Iglesia Católica en la Biblia. No se preocupen. Ahí te va, fíjate. No. Sigue siendo irrelevante, güey. La atribución divina de Jesús y de la Biblia y de lo que quiera, sigue siendo irrelevante. Porque al final está esto. Ahí está la Biblia, güey. Ahí estuvo Jesús, güey. Yo no sé si era el Hijo de Dios o no. No me interesa. Si se casó, si no se casó, si hizo milagros o no los hizo. Se llevó a la María Magdalena. Es irrelevante, güey. Si tú agarras a Jesús y lees lo que el güey o lo que dicen que dijo, cabrón, está lleno de enseñanzas impresionantemente valiosas. Y es que al final esa es la parte, pues el mensaje que viene a transformar, que viene a dignificar, que viene a liberar, que viene a impulsar a la humanidad, ¿no? A que sea algo mucho mejor. Y yo digo que eso, que las ideas que a veces nos venden de, por ejemplo, qué es la recompensa de vivir. No podemos vivir pensando en la recompensa después de la muerte, pues. O sea, yo le decía hace poco a unas personas, güey, ¿y si te mueres? ¿Y la eternidad está anclado a lo que vendría siendo la Pachamama, al ciclo de la vida? A ver, güey. Hakuna Matata. A ver, güey. O sea, si agarras la ciencia que tenemos hoy, todo indica, no lo sabemos porque no lo hemos podido comprobar, pero todo indica que la conciencia y el alma son procesos bioquímicos en nuestro cerebro. Claro. Entonces, si esto se seca, tu conciencia ya no es más, güey. Entonces, peor aún, güey. ¿Y si te mueres y ya no hay nada, güey? Exacto. Si cuando te mueres lo que es, ya no es, güey. Y ahí estuviste toda tu vida rezando 27 rosarios y la madre para ver si cuando te morías te vas al cielo y de repente te mueres y bye. Y perdiéndote de vivir, ¿no? Sí, ¿con qué? Con ideas, con desarrollos cognitivos que solamente estaban sesgando hacia una línea, ¿no? Cuando mi hija fallece, y es una historia que he compartido varias veces, mi hijo tenía 8 años, ahorita tiene 15. Íbamos camino a Tucson y él iba viendo por la ventana en el asiento trasero y de repente iba manejando, teólogo, lo que tú quieras. Y me dice, acaba de fallecer, tenía como un mes de que había fallecido mi hija. Y me dice, papá, ¿quién inventó a Dios? Me dice,
8 años, me dijo. Y yo, a la madre, o sea, ¿qué le contesto? O sea, le contesto como ministro, le contesto como teólogo, y yo, pues, como papá, o sea, Santo Claus no existe, mijo, o sea, y Santo Claus soy yo. Y luego le digo, o sea, ¿sabes qué, mijo? Pues Dios siempre ha estado, le digo, o sea, si lo queremos ver así. Y luego me dice, no puede ser, me dice. Algo no sale de la nada, me dice. Un niño de 8 años. Entonces, ahorita mi hijo es un monstruo, si lo queremos ver así, porque para el sistema. Para el sistema, mi hijo cuestiona todo me cuestiona. Entonces, se vuelve hermoso el cómo ahora él ha desarrollado habilidades y competencias, de tal manera que no se cree cualquier cosa, que todo lo juzga. Bueno, pero además además es un tema genial. Es una tendencia, güey. O sea, claro. Nosotros crecimos en un mundo donde nuestros agentes educativos eran nuestros papás, nuestros maestros y la televisión. Sí, Chabelo. ¿no? Sí, y los adultos, ¿no? Chabelo. Sí, los bueno, adultos respetables. sí, pero los adultos tienen muy claro para dónde te quieren llevar. Claro. Hoy, los agentes educativos de mis sobrinos, güey, que mi mamá, o sea, su mamá, sus maestros son de ese tamaño. Sí, güey. Los agentes educativos son... Y la información, güey. Sí. Entonces, hay, por ejemplo, quien habla hoy del dataísmo, ¿no? De el ser humano que crece y muy rápido entiende, sí. Dios, nah, mames, ¿no? O sea, no me lo voy a creer. Porque hay demasiada información. Y ahí definitivamente el aspecto religioso o espiritual, como quieras llamarlo, están expuestos a tener que evolucionar, ¿ok? A tener que evolucionar y salir, porque si no, se van a quedar ahí. Y ahí es la parte que yo veo, ¿no? Tanto de ese lado como de este. Temas como el aborto, las drogas, los matrimonios igualitarios, lo que tú quieras. Pero hay dos temas que yo sí creo, ¿no? Porque me lo cuestiono. Porque me lo cuestiono, así es. O sea, es ¿qué tan listo está el país, por ejemplo, para una legalización de la marihuana? ¿Ok? ¿Qué tan listo está? Entonces, son puntos y pautas distintas que no vamos a saber cuándo si no nos enfrentamos a ellos. Tan listo como estaba el país para ser un México independiente. Sí, claro. O sea, los primeros 30 años de México independiente fueron un desastre, güey, ¿no? Totalmente. Tan listo como estaba el país para que el PRI dejara de gobernar. Y tuvimos esos gobiernos panistas que no fueron un desastre, pero no fueron lo que todo el mundo soñaba, güey, ¿no? Sí, los mesías, ¿no? Tan listos como estaba el país para el sistema penal acusatorio oral, güey, que sigue siendo un desmadre y que no está funcionando como lo soñaron. O sea, no, listos no vamos a estar nunca, güey. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque, por ejemplo, yo te digo, o sea, soy una persona que me considero crítico, medio hereje y siempre medio irreverente también en algunas cosas. Pero, ¿cómo ha habido situaciones en tu vida que realmente con la parte materialista o la parte atea no puedes explicar? Sí, pero, o sea, seguramente sí. Si me preguntas cuáles, no lo sé. No te podría señalar una específica, pero cuando hay algo que ya no puedo explicar, simplemente es eso. A ver, yo soy un güey de este tamaño. Yo no lo puedo explicar, güey. Y el universo es... inmenso. Pasado, inmanente. No lo puedo explicar por una sencilla razón. Porque no lo sé, güey. Porque soy ignorante en la inmensa... O sea, no eres una persona que se detenga y diga... Ah, güey, o sea... No me va a complicar. Tú sigues en el pragmatismo así. Sí, güey. O sea, mira, pasó esto. Ay, no mames, güey. Todo pasa por algo. Los tiempos de Dios son perfectos. Híjole, la neta no, güey. Pero está bien. No, claro. Yo no estoy... No lo saco... pero no lo saco a colación por eso. Como porque... está bien para que le funcione a lo otro. Exactamente. Claro. O sea... Ay, güey. Si alguien me dice... Por ejemplo... Mi papá murió en el 2019. Y murió de un infarto. Se infartó un lunes en la mañana. Bueno, el lunes en la mañana se empezó a quejar. Quién sabe cuánto tiempo llevaba infartándose, ¿no? Pero el lunes en la mañana ya se sintió mal y pidió que lo llevaran al hospital. Entonces, todos mis hermanos y yo volamos. Yo volé la noche del lunes a la Ciudad de México y en la madrugada llegué a Mérida. Entonces, todos alcanzamos a estar ahí y estuvimos con él 2 días y medio, que estuvo convaleciente en el hospital antes de fallecer. Y entonces, ¿cómo lo explicas? Una forma de explicarlo es... Dios les dio la oportunidad de estar juntos y de despedirse de él. Qué buen hombre de haber sido tu papá para que Dios le diera ese privilegio de tener a sus hijos junto a él, la chingada. O la otra es... Pues tenía 74 años, le dio un infarto, no fue fulminante, aguantó 2 días y medio, alcanzamos a llegar, lo vimos, estuvo bien chingón y agradezco muchísimo a la vida o a lo que quieras haber podido ver a mi papá cuando se murió. 1 año y meses después, su esposa Tere, que la amé con toda mi alma,
le da un derrame cerebral, se cae y no hay, si no lo alcanzamos a ver, güey. Entonces, ¿por qué una cosa tendría que ser un regalo de Dios y la otra, pinche Dios, güey? Ese es el asunto. Cómo a veces la religión en ese aspecto institucional, o incluso también la política, y ahorita voy a ir hacia aquel punto, culpamos a Dios por lo bueno y al ser humano por lo malo. O sea, cuando decimos... Ahí está, como el del meme, ¿no? Exacto. O sea, exactamente. El del meme. O sea, ¿por qué acá sí es bueno y por qué acá no? O sea, la vida continúa, pues. No es buena ni mala, simplemente es. Y en el aspecto, por ejemplo, de la política, observamos y decimos, es que tiene unas ideas y vamos a enfrentarlas y tenemos que reformar un montón de cosas y nos vamos a dar de topes con esas. Y el país se va a dar de topes. El problema es cuando el colectivo, es cuando las personas están siendo afectadas en su mayoría, ¿no? Mira, ese es el problema. Para mí ese es el punto más grave de este tema. Cuando crees que Dios mediante y que con el favor de Dios y etcétera... Que es una postura como mediocre también. Y Allahu Akbar, ¿no? Y cuando crees todas estas expresiones, cuando crees que todo pasa porque Él quiere, güey, a la madre, entonces te relevas de la responsabilidad. Lo que pasa es que está cabrón, güey. Hacerte responsable de lo que haces, lo que dices y las consecuencias de ello está muy cabrón. Entiendo que sí está toda madre un día decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Porque cuando haces eso, te relevas de la responsabilidad. Y cuando te va mal... Bueno, pues mi Diosito sabrá por qué hace y lo voy a aceptar. El sufrimiento se lo voy a ofrecer a Dios, güey, ¿no? O sea, la iglesia y las religiones te dan muchas razones para quitarte la responsabilidad encima. No, güey. Si te fue jodido, una de dos. Porque tomaste una mala decisión o porque la vida así es, güey. Y ¿sabes qué? Si te fue de la chingada, tienes de dos. Te sientas a llorar o te pones a solucionar las cosas, güey. Y por eso, o sea, ahí viene el toque. El tema de la política. Sí, o sea, a final de cuentas es ese. El problema es que a veces nuestras creencias nos llevan a elevar, como decía Nietzsche, o sea, todo lo miserable, todo lo que no vale la pena seguir manteniendo en lugar de hacernos responsables y saber que si hay un Dios, Él ya hizo el universo, ya estableció principios o lo que sea, si lo queremos ver así, y tenemos que jugar con eso y tenemos que vivir con eso. Y la parte de la era del oscurantismo fue eso, o sea, los que estaban en la posición política o arriba les decían, hey, es que Dios, entre más miserable eres, más te ganas el cielo eres, ¿no? Exacto, o sea, más digno eres y así manipulamos a una... Que todavía se mantiene. Todavía. Pero soy pobre, pero con dignidad. Así es. Y ese tipo de conceptos nos llevan a mantenernos en una línea de mediocridad y siempre estar culpando. No, y mi pregunta no iba tanto en esa línea, te decía, porque veo que pues a lo que alcanzo a percibir es como muy pragmático, por eso te decía, de que si en algún momento tú no te has sentido contrariado, de que realmente algo te saca de balance, no tanto de que te lo digo así como... Porque a veces a mí me suceden cosas y yo digo, ¿será? ¿No será? Y como que quemo cinta, pues me explico. Y trato de ser objetivo porque sí me considero... que pues a veces soy hipócrita, ¿no? Porque a veces soy muy materialista y a veces sí abro como el paréntesis y digo, ay, esta cosa no me cuadra y empiezo a analizarlo. Güey, es que, a ver, es que también ese es el otro tema. Es como, ahora que está muy de moda este güey Diego Rosarín, ¿no? Yo fan, él es fan. Bueno, mira. Yo no tanto. Güey, mira, yo voy a reconocer una cosa. Creo que Diego está poniendo... en la conversación popular un tema importante, güey. Sí, es muy importante. Ahorita estoy leyendo un libro, por ejemplo, que se llama Viva el Socialismo de Thomas Piketty, que está muy bueno, se los recomiendo. Está poniendo la discusión importante en el centro del mainstream. Y eso está chingón. O sea, eso hay que reconocerlo. Exacto. Ahora, esta postura de... no, güey, si naciste pobre vas a morir pobre y si naciste rico vas a morir rico. No, güey. O sea, no. Es demasiado. Yo creo que ya llega una parte negativista. Determinista, muy cabrón, ¿no? Muy fuerte. O sea, para este güey, ya, tu destino ya está labrado, ¿no? Sí, pues, y como él es una metralleta en su discurso, es una metralleta, o sea. Pero tiene puntos donde tú dices, esta llaga, sí. O sea, pero bueno, por ejemplo, pero vino a exponer, o sea, eso es muy importante para mí. Es como que la parte en la que yo admiro un montón y veo también que mucho de mi criterio va hacia allá, o de mi sesgo va hacia allá, que viene a exponer mucho a las personas que empiezan a explotar y empiezan a jugar
con la ignorancia de las personas. Claro, o sea, pero yo sí creo que... Y qué bueno que él lo dice también, porque no vamos a hablar de él, pero él habla desde su privilegio también. Exacto. Y es como... Y es que otra vez, güey. Es como las religiones. Totalmente. O sea, él habla desde el privilegio, pero cuando le dices, oye, güey, pero tú hablas desde el privilegio. No, eso es una afirmación ad hominem y eso no se vale en el debate. Sí, no, así cabrón. es. El hombre es él y su circunstancia, ¿no? Pero... Es como cuando hablaban y decían de que en la época de la ilustración había muchos pintores, pensadores increíbles, pero eran los que los alimentaba el gobierno, pues eran personas que venían de la aristocracia, o sea, no, o sea, son muy pocos los pobres y los que ves así se murieron porque ellos decidieron hacerlo así. Pero regresando a ese tema, o sea, es como eso. ¿Qué le pasa a Diego Rosarín? Se encasilla bien, cabrón. Él decía, es que yo soy esto y esto creo. Cabrón, pero en el camino de todo mundo hay momentos donde vas a decir, ay, ¿será que lo que yo pienso está Así bien, es. güey? Claro. Por supuesto que yo me cuestiono un montón. ¿No será que a lo mejor Dios sí existe? Hoy menos que antes, pero por supuesto que todo te lo cuestionas muchas veces, güey, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez, para mí es mucho más práctico asumir la responsabilidad de lo que sucede en mi vida. O sea, asumir la responsabilidad de lo que yo provoco con mis decisiones y asumir que en mis manos está enfrentar lo que la vida me ponga enfrente, ¿no? De hecho, hay una porción en la Biblia que dice, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, la RBR. Pero a mí me impacta porque esa parte dice gnosis. O sea, cuando habla de entendimiento, se habla de gnosis. Entonces, yo a veces entraba en discusiones con pastores o colegas o lo que tú quieras por el hecho de que, güey, o sea, es lo que menos invertimos. O sea, en el hecho de desarrollar el intelecto, en cuestionar las cosas, en hacer ese ejercicio filosófico e invertimos en adoctrinar. Yo pienso así y quiero que esta gente a la cual yo acompaño, lo que sea, piense así. Entonces, entiendo esa parte que comentas y yo en todo el tiempo estoy así. Estoy en el hecho de estoy bien, no estoy bien. Y en la universidad donde yo estuve había una como frase que no era el eslogan de la universidad, pero desde que llegabas ahí te lo estaban repitiendo los maestros. Y era, cuanto más sabes, cuanto más aprendes, más cuenta me doy de lo ignorante que soy. O sea, cuanto más aprendo, más cuenta me doy de mi ignorancia. Y es algo que yo siempre estoy así como que, ay, llega al quien tú quieras y, ay, que Dios me pasó esto y sentí su toque y yo, ¿será? ¿No será? O sea, porque yo nunca he sentido nada. O sea, pero sí he sentido una diarrea, o sea, es así, pero... Es como cuando estábamos chavitos, güey, y no sé, yo cuando estaba morrito estaba de moda Martín Valverde, no sé si se acuerdan de él, y entonces ibas a un concierto de Martín Valverde, que era un cantautor cristiano, güey, católico, pero del mundo cristiano. No es el santo de los narcos. No. Por si alguien se equivoca. Ese es Valverde, güey. Martín Valverde daba conciertos y entonces salías de ahí abrazando a todos tus hermanos, güey, ¿no? O sea, somos seres emocionales. Claro, también, claro. totalmente. Y se juega demasiado con las emociones, o sea, a se los 3 manipula. días le mentabas la madre al hermano, pero salías, ¿no? Entonces, pues sí, güey, o sea, pero sí... tan lejos como para decir, híjole, ¿será que esto pasó porque Dios quiso? No, esa sí ya no me la compro. Pero regreso a lo mismo, güey. Otra vez, es irrelevante. Porque al final de cuentas, imagínate qué pasaría en el mundo, güey. Si toda la gente que hoy es parte de una iglesia cristiana evangélica, católica, de la denominación que quieras. Inclusive, no sé si me aceptas este comentario, porque parece que el peje tiene su propia iglesia, ¿no? Sí, claro. Puede ser cualquier tema. En los dos ámbitos. Imagínate que todos dices, oye, mira, todo lo que dijo Jesús está bien, güey. O sea, sigue ese pedo de ser como ese güey. Nomás que, ¿qué crees, güey? Dios no te va a rescatar. Nada pasa porque Dios quiere. Y Dios no te va a salvar de ni madre. Imagínate qué pasaría si los cristianos ejercieran el humanismo cristiano de Jesús, el iluminado, güey. Y no existiera la posibilidad de ser salvados, ni condenados, ni rescatados, ni mediante nada, güey. Y Dios no es factor en tu vida, güey. Que hay una postura teológica que se llama la desmitologización de Cristo, que va en esa línea. Imagínate qué pasaría, güey, si la mayoría de los mexicanos hicieran todo lo que dice el PG, güey. Honestidad, cero corrupción. Bueno. A ver. Imagínate y les dijeras, nomás y hablar lento. Nomás que, güey, el gobierno no te va a dar ni madre, güey. O sea, que fueras responsable, que todos fuéramos responsables de lo nuestro. Y luego queda un grupo de gente en México muy grande
de gente que no puede hacerlo por sí mismo o por sí misma. Y entonces, órale, vamos a ayudarlos a ellos. Subsidiariedad, ¿no? O sea, los que podemos, demos o chambiemos por los que no pueden, güey. Pero el juego es, aquí nadie te va a salvar, güey. Ahí, o sea... Y es bien curada porque la historia, en este caso, de la iglesia primitiva... O sea, ¿sí? historia, ahí nos estamos Primer metiendo. siglo. El primer siglo hacía eso. Ajá. O sea, daban todo para que para el que no tenía. Entonces, el problema de la institucionalización Constantino. hace ese tipo de aspectos para que para mantener dominado. Para institucionalizar. Tú explícale a cualquier religión que tenemos un cristianismo, catolicismo paulino. O sea, porque al final de cuentas Roma saca toda la ecuación, el mensaje oriental. Y no lo comprenden. Si tú analizas el movimiento... Lo que pasa es que cuando llega la expansión del evangelio, según la historia, hay una línea del evangelio oriental y el evangelio occidental. El oriental era completamente humanista. Machín. O sea, humanista pero fregón. Y el problema es de que tú le dices a la gente que lo que nos salva no es Jesús, no es la resurrección, no es la muerte, ni el sacrificio como tal, sino el mensaje. Te llaman reduccionista. Me explico así como que, güey, o sea... ¿Y ¿cómo te explico? ¿De qué? ¿Cómo te explico? O sea, Está muy chido. Por eso te digo, para mí al final, por eso hasta hoy, la que me sirve sigue siendo, es irrelevante, güey. A mí, ¿sabes qué me interesa? Vivir mi vida lo más pleno que yo pueda. Lo más íntegro. Si voy a impactar la vida de alguien más, hacer lo posible porque mi impacto en la vida de otras personas sea positivo. O sea, no me interesa ser salvador de nadie, ni mucho menos. Pero si voy a impactar la vida en alguien que trabaja conmigo, que hacemos un evento, que me contratan para algo, que mi impacto sea positivo. Por ejemplo, para mí lo mejor que me pueden decir, que me lo dijeron hace poco y no sabes qué bonito sentí, güey. Una clienta que me dijo, a ti uno te paga algo y tú entregas mucho más de lo que te pagamos. Qué fregón. Ota, güey, ya me vale. No rescaté a nadie de la pobreza, ni me salvé el alma, pero güey. Pero ¿sabes cuál es el asunto de muchos? Es que nos vendemos como mesías. En el sentido, yo vengo a ofrecerte este servicio y yo te voy a salvar de tu quiebra, este otro, y lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, tú llevas ese tipo de discursos y a lo mejor más la generación de nuestros hijos que vienen abajo o de nuestros nietos, o sea, la coherencia va a ser nuestro mejor discurso. Y yo creo que gran porcentaje de la población está harta de esos mensajes mesiánicos, o sea, de, ay, que conmigo está la esperanza, conmigo esto, hablan, yo siento que la gente ya no se la come completa. ¿Yo qué hago? Yo hago comunicación, güey. Yo ayudo a la gente a comunicarse mejor. Hoy tengo muy claro, no lo tenía claro hace 4 o 5 años, pero hoy tengo muy claro que neta, cuando ayudas a alguien a comunicar sus ideas con claridad, para empezar se sienten más libres, se sienten más realizados, se sienten mejores. Entonces, cuando tienes personas que se comunican mejor, tienes mejores organizaciones y por consecuencia, mejor calidad de vida para las personas de esa organización. Entonces, para mí esa es la forma en que yo impacto positivamente la vida de la gente que está a mi alrededor. Además de mi familia, mis amigos y la gente que se me atraviesa, ¿no? Entonces, si hay Dios o no hay Dios, si Jesús es o no, si Mahoma, si Lao Tse, si quien quieras, güey. Si son o no son enviados, iluminados y demás, eso no cambia ni madre en mi vida, güey. Lo que sí cambia en mi vida es lo que yo hago todos los días. Y a veces lo logro y a veces no lo logro. Y listo, güey. Y yo creo que al final de cuentas es lo que importa. Por eso tan pragmático, güey. Porque cuando yo me muera, se me va a pagar esto y listo, güey. No. ¿Qué es lo que dejaste? Pues, ¿cómo dejaste el mundo? Y se vuelve irónico porque, por ejemplo, yo siempre que cuando andamos con esos temas, yo les digo a las personas, bueno, ¿y por qué olvidamos ese mensaje de Mateo 7 de no juzgues, pues? O sea, métete en tus business, no andes viendo cómo crece el césped en el vecino. O sea, tú enfócate en ti, pues. Sí, y es una de las partes que nosotros creemos. Tampoco nosotros vamos por la vida destruyendo la ideología o creencias de las personas. Qué chido se le funciona eso. Pero yo, para mí, como decía Descartes, o sea, puede que no esté de acuerdo con lo que digas, pero defenderé con mi vida tu derecho de decirlo. Espero que hagas lo mismo, pues, ¿me explico? Por ejemplo, algo que sí me he sorprendido pensando a veces es cuando conoces a alguien que cree tanto, güey. Porque hay gente que cree tanto que brilla, güey, ¿no? Hay gente que tiene una fe tan cabrona que dices, a la madre, qué bonito ha de ser creer como cree esa persona, güey, ¿no? Porque es gente que lo vive plenamente. Y eso está chingón. Y les funciona. Claro, porque además esa es gente, güey, que te deja sonriendo cuando la ves y cuando la conoces, güey, ¿no? A la torre. O sea, pero yo no soy ese, güey. Yo vivo mi vida de otra forma.
Pero la gente que cree y que vive lo que cree así tan chingón, está increíble, güey. El problema es cuando esa persona quiere convencerte a ti. Que no veas ahí es así. donde empiezan las guerras. Ahí es donde empieza. Tú crees chingón, yo creo lo que creo, ¿no? Y sé lo que sé y vamos a echarnos unas chéveres, y fíjate güey, ¿no? que, y a mí me impacta porque, por ejemplo, cuando abordamos el tema, yo se lo comentaba hace poco a una persona, de que cuando Jesús sana al sirviente del centurión, que era un homosexual, lo más probable, Jesús no dijo, güey, o sea, arrepiéntete, cambia tu vida, o sea... Nada, o sea, llegó el centurión y le dijo, no hay pedo, ya ve, va a estar sanito. Entonces, a veces queremos, desde la perspectiva de las personas que creemos en algo como, que tenemos una fe en esa línea, queremos ir imponiendo nuestro sistema de creencias, pues. Y no nos damos cuenta que simplemente conectar a nivel humano ya es enriquecedor, pues. O sea, yo aprendo de ti y tal vez, si lo queremos poner a vibra, energía o lo que sea, también te contagia. Mira, ¿me explico? es lo que ahorita abordabas tú, el tema en la política, güey. ¿Qué pasa hoy, güey? Entonces ahora resulta que los liberales están bien y los conservadores están mal. Y hoy ves una cantidad de tweets de raza que... así lo hacían los conservadores, qué triste. Y la... Espérate, güey. O sea... lee poquito, por favor. Sí, güey. No, sí, deja tú. ¿Y qué fregón sería? Bueno, a mí no me ha tocado ver que la contraparte le celebre... Porque estás haciendo cosas buenas también en otro sentido. Claro. Y en otros momentos las otras personas hicieron cosas buenas. El problema es esa parte, ¿no? Que menciona Yuval Harari, que es el concepto imperialista de conquista, de que tienes que hacer lo que yo pienso, lo que yo soy. Yo no quiero hacer aguafiestas, pero ya nos pasamos de tiempo. Okay, ya nos pasamos de lanza. Hay que invitarlo de vuelta. Hay que irse a pero tenemos siempre dos preguntas al cierre del programa. No sé si quieres empezar o empiezo yo. Bueno, si quieres empieza tú. La primera pregunta sería, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras volver a cualquier momento del pasado, de tu adolescencia, de tu juventud, pero solo tuvieras 20 segundos para llegar y decirte algo a ti mismo, ¿qué te dirías? 20 segundos. 20 segundos. O sea, ya me acaba de decir, hablas un chingo, cabrón. O sea, acuérdate, las conferencias duran 18. Acuérdate, aquí son 20. Está muy fácil, güey. Mientras más aprendes, mejor te va, güey. Okay. No dejes de aprender, güey. Ese sería... Es algo que hoy disfruto un chingo, pero lo aprendí, creo que tardezón en mi vida. Okay. ¿No? Me lo diría a los 13 años. O sea, friégale el estudio, clávate, aprende no al estudio de la a la vida, escuela, no. todo. Lee un chingo, experimenta un chingo, equivócate un chingo, y no dejes piedras sin voltear, güey, ¿no? Okay, sí, no aceptes nada. 20 segundos. Sí, como... Ya. Ya desapareciste en este momento. Son 20 segundos. Si tuvieras la oportunidad de dos personajes que tú admires, uno del pasado y uno del presente, ¿con quién te sentarías a un café? Cabrón. Del pasado a un café, güey. Qué difícil me la pones, güey. Con muchos, güey. Sí. Tengo también límite de tiempo, güey. Sí, no es una pregunta más. Cuando me la hizo a mí, me quedé así como que... no los nombres y después... Chino hubiera dicho este. Sí, claro, güey. Así como que hubiera dicho este. Tengo una filita de personas aquí, güey. Mira, no el sé que quién digas escoger. es el que Güey, deja tú, cuando me lo preguntó, ni siquiera dije Jesús. Mira, pues sí, no. Probablemente, y seguro luego me voy a ir al carro y decir, no, hombre, hubiera dicho este, güey. Pero probablemente Winston Churchill me parece el pragmático más chingón de la historia moderna, por lo menos. O sea, Churchill era un güey pragmaticísimo. Todo el mundo lo daba por descontado y decían, pinche loco, y terminó siendo el líder en guerra más brillante de la historia, ¿no? ¿Y cuál sería tu plática con él? O sea, ¿de qué? Probablemente algo como lo que estamos platicando ahorita, güey. Probablemente platicar... me siento ese güey. Sí, pero además Churchill lo que tenía era una habilidad impresionante para leer a las personas. Trabajo en equipo, y entender las pasiones de la gente para poder utilizarlas en su estrategia. Hay una frase de él que me encanta que dice, no solo deberíamos de usar todos los cerebros que tenemos, sino deberíamos de pedir prestados todos los que podamos. Ahí está. Wow. Sí, probablemente él. ¿Y del presente? Y del presente... Probablemente, híjole, qué difícil también, güey. Yo también lo sufrí, gente. Sí, claro. ¿Sabes qué? Bueno, pero creo que esto responde a mis emociones últimamente, porque me fascina la ciencia, la innovación y la chingada. Y entonces me emocionó mucho esto que vimos, no sé si estuvieron al tanto del lanzamiento de Inspiration 4. Entonces probablemente cualquiera de esos 4 personajes que viajaron
ahorita me interesaría mucho platicar con alguno de ellos. Probablemente. Qué chido. No, pues la verdad fue un placer Muchas tenerte gracias, con nosotros. Nela. No, ustedes, Encantadísimos. Esperamos que lo hayas disfrutado como nosotros lo Puta. disfrutamos. Bueno. Y cuando La neta. quieras, ¿no? Aquí tienes tu casa Neta en que tiene Aucas. que haber una No. segunda parte contigo y pues aquí estamos para servirte también. No, qué chingón. Gracias a ustedes. Y qué bueno Denle que están. like, síganos en las redes sociales, por favor, ahí estamos. Aquí las va a poner el Esdras, Aquí la va a así, poner a quiero aparecer. pensar. Sigan también acá a Manuel, la verdad tiene cosas muy interesantes. Hay algunos... Pero que pronuncie su apellido bien. Así. Sí, por favor. Manuel Derjans. Me encuentran Derjans. en Twitter, Instagram, Manuel DR. En Facebook también. También. Ahí estoy. Hay 4 de noviembre, Ok. TEDx Pitic. Luego les avisamos los detalles. Les Vale. aviso aquí a ustedes. Me avisas, Sí, por favor, claro, para claro. para que vayamos. Sí. Hay algunas conferencias de él ahí en YouTube para que los chequen. Están muy buenas. Y gracias a nuestros patrocinadores Holding. oficiales, Holding y Chorizo Don Gil. Como Fíjense. un chorizo sin albur. Nos Venga. vemos. Gracias. Dale, nos vemos. Que estén bien.